Bienvenidos al programa Audio Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Vimos en el capítulo 5 la circunferencia, generalidades sobre las circunferencias, posiciones relativas, las relaciones entre arco, cuerda, ángulo central, las relaciones también de las tangentes, y vimos también unos ángulos relacionados con la circunferencia como el ángulo interior, el ángulo semiinscrito, el ángulo exterior, el ángulo inscrito y las medidas de estos ángulos en función de los arcos que interceptaban. Vamos a ver en el capítulo 5, llamado Relaciones métricas, unas relaciones entre los elementos del triángulo. Ese capítulo va a estar distribuido en módulos. En el primer módulo tenemos lo de segmentos proporcionales, en el segundo módulo aparece la semejanza de triángulos, en el tercer módulo aparecen relaciones métricas y en el cuarto módulo entonces aparecen relaciones métricas en la circunferencia y polígonos regulares. En este primer módulo, que es el módulo número 20, llamado segmentos proporcionales, vamos a mirar qué es una razón, qué es una proporción, cuáles son las propiedades de las proporciones. Vamos a mirar segmentos proporcionales, sobre todo el teorema de la bisectriz, tanto interior como exterior en un triángulo. Empecemos entonces definiendo qué es una razón. Una razón es la relación que establecemos entre dos cantidades, lógicamente en las mismas unidades. La relación entre dos cantidades es el cociente entonces, y lo podemos escribir como A sobre B, lo podemos escribir como A sobre B, también lo podemos escribir A/B, lo podemos escribir A dividido B, o la podemos también escribir como A es a B. De cualquier manera, como nosotros lo escribamos, de todos modos, estamos leyéndola siempre A es a B. A y B se dicen que son los elementos de la proporción, de la razón, perdón. Siempre el denominador, recordemos que debe de ser diferente de 0, porque si no, no estaría definido. Como una razón es una fracción, entonces todas las leyes o propiedades de las fracciones se pueden aplicar a las razones. Y si las cantidades tienen medida y se pueden escribir como el cociente de dos enteros, entonces decimos que son conmensurables, es decir, que se pueden medir. En caso contrario, decimos que son inconmensurables cuando, por ejemplo, establecemos relaciones con números irracionales como raíz de 5 es a 2 o raíz de 3 es a 5. Serían cantidades ya inconmensurables. Tenemos ahora entonces lo siguiente, vamos a empezar el estudio de las proporciones y vamos a la definición de qué es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones. Podemos representarla como A, 2 puntos B igual a C, 2 puntos D, o como A es a B, como C es a D, es decir, a través del signo de igualdad o a través de dos puntos. De todos modos, A, B, C y D se dicen que son los elementos de la proporción y lo podemos escribir entonces de la siguiente manera. Podemos decir que A es a B como C es a D, diciendo de que A es el primer elemento, B es el segundo elemento, C es el tercer elemento y D es el cuarto elemento. También podemos decir que el primero y el tercero son antecedentes y el segundo y el cuarto son consecuentes. Estos serían los numeradores, los antecedentes serían los numeradores cuando lo escribimos en forma de fracción, cuando escribimos A es a B como C es a D. Y los denominadores, o sea, los segundo y cuarto términos, entonces decimos que son los consecuentes, que en caso de las fracciones serían los denominadores.
También tenemos otros términos que corresponderían a y D son los extremos, mientras que B y C son los medios. Podríamos decir que cuando tenemos la igualdad de las dos fracciones, entonces A y D son los extremos, B y C son los medios. De todos modos, cuando tenemos cuatro elementos que están en proporción, podemos decir que cualquiera de ellos siempre va a ser cuarta proporcional de los otros elementos. Si varios elementos están en proporción continua, por ejemplo, decimos que A es a B, como B es a C, como C es a D, como D es a E, y así sucesivamente, podemos considerar cuatro elementos nada más de ellos. A es a B, como B es a C. Entonces hablamos de una proporción sencilla que es continua. En este caso, los medios son iguales y decimos de que B es media proporcional entre A y C, y el tercer elemento C decimos que es tercia o tercera proporcional entre A y B. La media proporcional, cuando tenemos una proporción continua, A es a B como B es a C, donde B es la media proporcional, se utiliza con mucha frecuencia cuando estamos usando medios geométricos, por ejemplo, en proporciones. Las proporciones tienen unas propiedades básicas, fundamentales. La primera, digamos, es que en toda proporción el producto de extremos es igual al producto de medios. O sea que si nosotros tenemos que A es a B como C es a D, entonces A por D es igual a B por C. Producto de extremos igual a producto de medios. En toda proporción, si los antecedentes son iguales, los consecuentes también lo son. Si nosotros tenemos que A es a B como A es a D, los antecedentes son iguales, entonces por esta primera proporción podemos concluir de que los consecuentes son iguales. Si la proporción es continua, si tenemos que A es a B como B es a C, entonces, aplicando esa primera propiedad, tenemos que B2 es igual a A por C. Y lo utilizamos como media proporcional. Decimos que B es media proporcional entre A y C. O si despejamos B, que es la raíz cuadrada de A por C, entonces decimos que es el medio geométrico entre A y C. En toda proporción se puede intercambiar los medios. O sea, en esta proporción nosotros podemos intercambiar los medios, decir que A es a C como B es a D. Podemos intercambiar los extremos, o sea, D es a B como D es a B como C es a A. Intercambiamos los extremos o podemos invertir la proporción. ¿Qué significa invertir la proporción? Decir que B es a A como D es a C. De todos modos, observemos que siempre se está cumpliendo que el producto de extremos es igual al producto de medios. O sea, aquí se está cumpliendo de que A por D es igual a B por C. ¿Qué nos permite también esta propiedad? Nos permite que, dado un producto de esta manera, nosotros lo podemos descomponer de acuerdo a las necesidades del problema. No hay una regla de que diga, la cual diga cómo podemos descomponer esto, siempre y cuando se conserve que el producto de extremos es igual al producto de medio. Otra propiedad dice que en toda proporción, la suma o diferencia de los dos primeros términos, o sea, si A es a B como C es a D, nosotros podemos entonces decir que la suma de los dos primeros términos, A más B es a B como la suma de los dos primeros términos es al segundo como la suma
de los dos últimos es al cuarto. Aquí hablan también de la diferencia. Podemos decir que A menos B es AB, como C menos D es AD. O también podemos decir aquí mismo que A más B es a como C más D es a C. Lo mismo podemos decir aquí con la diferencia. Bueno. Dice que en toda proporción la suma de los primeros términos es a la suma de los dos últimos. La suma de los dos primeros términos es a la suma de los dos últimos, C más D, como la diferencia de los dos primeros, A menos B, es a la diferencia de los dos últimos, C menos D. Son propiedades que se utilizan poco en geometría, pero que de todos modos existen en las proporciones. Dice otra propiedad, que si se tiene la igualdad de una serie finita de razones, entonces la suma de los numeradores es a la suma de los denominadores, como un numerador cualquiera es a su denominador, cuando lo escribimos en forma de fracción. Lo que significa esto es lo siguiente, que si nosotros tenemos estas razones, a su 1, b sub 1, a su 2, b sub 2, a su 3, es a b sub 3, como a su k es a b sub k, como a su n es a b sub n, y son iguales entre sí todas ellas, entonces podemos sumar los antecedentes o los numeradores, a su 1 más a su 2 más a su k más a su n es a b sub 1 más b sub 2 más b sub k más b sub n, como un antecedente cualquiera o como un numerador cualquiera es a su correspondiente consecuente. Por ejemplo, como a sub 3 es a b sub 3. Y esto es lo que se llama una constante, que es la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 es a 2, como 4 es a 8, como 15 es a 30, como 100 es a 200. Entonces, podemos decir que 1 más 4 más 15 más 100 es a 2 más 8 más 30 más 200, como 1 es a 2. ¿Cuánto nos da esta suma? Observemos que esto nos daría 120 es 240. Y eso es un medio, o sea, 0.5. Quiere decir esto que la constante de proporcionalidad sería entonces un medio o 0.5. Siempre una razón, recordemos eso, debe estar en la forma más simple posible. Por eso, la igualdad la hago con el término más simplificado. ¿Para qué nos sirve esta parte de álgebra que hemos visto, o de la aritmética mejor, que hemos visto sobre proporciones? Para aplicarla a segmentos proporcionales. ¿Cuándo dos segmentos son proporcionales? Dos segmentos son proporcionales cuando podemos establecer una relación entre ellos, entre sus medidas, sin necesidad de determinar exactamente qué es la medida de cada uno de ellos. Pero sí, cuando hablamos de segmentos proporcionales, estamos estableciendo en qué relación van a estar sus medidas. Por ejemplo, tenemos que si hay 4 segmentos cuyas medidas son A, B, C y D, entonces podemos establecer la relación entre esos segmentos. Un segmento, decimos que un segmento es media proporcional entre dos segmentos CD y F si se cumple. Decimos que AB es ACD como CF como EF es
a AB. La podemos establecer aquí. De todos modos nos está dando de que AB al cuadrado es igual a CD por EF. O también podemos decir que CD es a AB como AB es a EF. Se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. De todos modos, podemos concluir de que AB al cuadrado es igual a CD por EF, o si lo queremos en forma de medio geométrico, entonces la raíz cuadrada de CD por EF va a ser igual a AB, para decir de que AB es media proporcional o medio geométrico entre CD y EF. Tenemos entonces aquí, dice, por la propiedad de una de las proporciones, cuando tenemos esto, podemos escribir de que AB al cuadrado es igual a CD por EF. Es decir, AB es medio geométrico entre CD y EF. Hay un teorema. Antes de ver este teorema fundamental de segmentos proporcionales, es bueno que tengamos presente lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un segmento AB y decimos que un punto P divide a ese segmento, P divide a AB en la relación o razón vamos a hacerlo primero numéricamente. 2 es a 3. Mejor, de acuerdo con la figura, 4 es a 3. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Lo que nos están diciendo es de que AP es a PB como 4 es a 3. Están diciendo de que AP es más grande que PB, pero también lo podemos comparar con el segmento más grande. ¿Cómo con el segmento más grande? Podemos decir, si nosotros aplicamos propiedades de proporciones al antecedente, le sumamos el consecuente, entonces podríamos decir que AB es a PB como 4 más 3, 7 es a 3. O sea, que el segmento pequeño va a ser igual a los 7 tercios PB, AB va a ser igual a los 7 tercios de PB. O si queremos, podemos también escribir que el segmento pequeño es al segmento grande como 3 es a 7. En forma similar podríamos decir de que AP es al segmento grande, AB como 4 es a 7. De todos modos, miremos, podemos establecer la proporción entre los segmentos pequeños o podemos establecer la proporción entre un segmento pequeño y uno grande o podemos establecer de cualquiera de los segmentos pequeños con respecto al grande. En general, cuando nosotros tenemos, si esto es M, P y Q, y este punto divide a MQ en la relación R a S, entonces podemos establecer que MP es a PQ como R es a S. Podemos comparar uno pequeño con el grande y decir MP es a todo MQ como R es a R más S. O podemos también decir de que PQ es a MQ como S es a R más S. Son relaciones que podemos establecer entre los segmentos. Cuando un punto P divide otro en una relación, divide un segmento en una relación dada. Observen que aquí en ningún momento estamos hablando de cuál es la medida de cada uno de ellos, pero sí hay una relación.
Para hablar entonces ahora sí del teorema fundamental de segmentos proporcionales, muchos lo llaman el teorema de Tales, fue el principal que trabajó esto de las medidas de los segmentos. Tenemos entonces lo siguiente, ese teorema fundamental de segmentos proporcionales dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo determina sobre los otros dos lados segmentos proporcionales. Nos dan el triángulo A, B, C, nos dan DE, que es paralela a AB. Entonces nos dice que esa recta va a dividir estos segmentos, estos lados en segmentos proporcionales. O sea, que CD es a DA como CE es a EB. Se toma aquí una unidad de medida y se considera que está contenida un número exacto de veces en cada uno de los segmentos para agilizar la demostración. Suponemos de que U es una unidad de medida y que está contenida n veces en el segmento EB y está contenida m veces en el segmento CE. Por eso, la medida de CE va a ser igual a m veces U y la medida de EB va a ser igual a n veces U. Si por estos puntos trazamos rectas paralelas a AB, entonces se van a determinar aquí también m segmentos y n segmentos. Pero ya la medida de cada uno de estos segmentos es distinto, entonces consideramos una unidad de medida diferente que es T. Por consiguiente, CD va a ser igual a m veces T y DA va a ser igual a n veces T. Si nosotros, como estos son cantidades reales, nosotros las podemos dividir. Y al dividirla nosotros tenemos que CE es a EB como m veces U es a n veces U y CD es a DA como m veces T es a n veces T. Observen que U y U se cancelan, T y T se cancelan, lo cual nos indica que esa relación es independiente de la unidad de medida que nosotros escojamos. Por la propiedad transitiva tenemos que CE es a EB como CD es a DA, que es la tesis que nos piden demostrar. Esto estamos asumiendo de que cabe un número exacto de veces o que está contenido un número exacto de veces. Cuando esa unidad de medida no está contenido un número exacto de veces, entonces ya el problema se vuelve un problema de límites. Podemos nosotros, aplicando corolarios de propiedades, de las proporciones, sacar algunos corolarios de estas relaciones. Esos corolarios podrían ser los siguientes. Podemos decir que este segmento pequeño CD es a todo el lado CA, como este segmento pequeño CE es a todo el lado CB. También podemos decir de DA es a todo el lado CA como EB es a CB. O también podemos decir lo siguiente, comparar todos esos segmentos y decir que el segmento CD es a CA como el segmento CE es al lado CB y como el segmento paralelo DE es al segmento AB. Con esto entonces terminamos la primera parte de este módulo 20 que tiene que ver con los segmentos proporcionales. Vamos en la segunda parte a ver el recíproco del teorema fundamental de segmentos proporcionales y una generalización. También vamos a mirar
el teorema de la bisectriz, tanto interior como exterior, y sus recíprocos, proporcionándonos el recíproco del teorema fundamental, una herramienta nueva para demostrar paralelismo.